Muy buenos días. A nombre de EY les doy la más cordial bienvenida al evento Igualdad de Género y Contingencia, Avances y Retrocesos en la Agenda Pública y Privada. Saludamos a todos nuestros espectadores que nos ven a través del sitio envivo.iychile.cl. Sabemos que en los últimos años el tema de la igualdad de género se ha tomado la agenda pública y privada a nivel global, y especialmente en un escenario de pandemia, donde hemos visto luces y sombras, pero desgraciadamente más sombras. Por un lado, es innegable que ha habido importantes avances en la presencia femenina en el mundo laboral y particularmente en los puestos de poder. Tenemos que las principales instituciones económicas del mundo, por ejemplo, están dirigidas por mujeres por primera vez. Janet Yellen en la Hacienda de Estados Unidos, el FMI es encabezado por Cristina Georgieva, el Banco Central Europeo por Christine Lagarde, la OMC por Cyril Ramaphosa. Y en el mundo político tenemos el ejemplo de Kamala Harris en Estados Unidos, Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, y su gobierno de mujeres sub-45. Y Chile será el país donde por primera vez en la historia la Constitución de la República será escrita por una convención paritaria de hombres y mujeres. Sin embargo, estamos lejos de la igualdad tanto en los sectores privados y públicos como en nuestra cultura y sociedad en general. Por ejemplo, junto con destacar varios avances en todas las regiones, el reciente reporte de Women, Business and the Law del Banco Mundial identificó que 190 países tienen regulaciones que todavía restringen las oportunidades económicas de las mujeres. A ello se suma la contingencia. La pandemia, desgraciadamente, ya tiene el nombre de femenina porque le pega más fuerte a las mujeres, tanto en el empleo como en los sectores de servicios, los sectores de servicios entre los más afectados, y fundamentalmente en la casa, donde la distribución de labores domésticas es tremendamente inequitativa y está agravada por la carga de cuidado de los niños que recae mayoritariamente todavía sobre ellas. La pandemia retrasó la igualdad de género una generación más. Según el informe de Global Gender Gap Index de 2021, el mes pasado se pudo verificar que el tiempo para alcanzar la paridad pasó de 99 a 135 años en los últimos 12 meses. Y Chile estaba en el puesto número 70, retrocedió 13 puntos respecto del año pasado. Y si bien estamos más o menos arriba en el nivel de estudios, en participación y oportunidades económicas, ocupamos el puesto número 113, perdimos 23 puestos desde 2006, y estamos cercanos a países como Malawi y Gambia. Nuestro país está en el puesto 49 en empoderamiento político y 78 en salud y sobrevivencia, considerando que salud y sobrevivencia es el ítem donde el mundo está más avanzado y sin embargo Chile está relativamente mucho más atrás. Para conversar sobre los temas pendientes en la agenda de género y ver formas de acelerar el avance hacia la igualdad, nos reunimos hoy con personeros de distintos ámbitos, mujeres destacadas en sus áreas del quehacer y hombres comprometidos con la agenda de equidad. Todas sus preguntas y comentarios las pueden hacer a través de nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla y los vamos a considerar al final de la conversación que sostendremos con nuestro panel de invitados que los paso a presentar de inmediato. En primer lugar tenemos a Lucía Damert, que es profesora de la Facultad de Humanidades de la USACH, socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda, y ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina y Chile. Fue directora del programa Seguridad y Ciudadanía de Flaxo Chile y ha asesorado a gobiernos de Argentina, Perú y México, a la OEA, al BID, al Banco Mundial, al PNUD y otros. Es experta en participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos. Tenemos también a Jeanette von Wolfersdorf, economista que estudió administración en la Aachen University de Alemania, especializándose en finanzas y cooperación con países de vías en desarrollo. Fue directora ejecutiva y fundadora de la Observación de Gasto Fiscal, miembro del Consejo Permanente para la Modernización del Estado y miembro del directorio de la Bolsa de Santiago,
y presidenta de la Comisión Asesoría Ministerial para el Gasto Público. Tenemos además a Macarena Navarrete, que es la socia principal de EY, abogada de la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia, ha desarrollado gran parte de su carrera en EY, donde desde 2018 es la socia principal de la firma, la primera de las Big Four en serlo. Además, forma parte del director de AmCham y de Invest, y más recientemente de la SOFOFA. También es parte del Círculo de Finanzas de ICARE y ha sido elegida 6 veces como parte de las 100 mujeres líderes en Chile. Es panelista de la radio Infinita y Pauta y columnista del diario El Mercurio. Y también tenemos a Patricio Sandoval, que es Country Manager de Mastercard Chile y Paraguay y miembro del Club del 30%. Se unió a la compañía en 1995 y ocupa su actual cargo desde febrero de 2012. Es responsable de liderar la estrategia y las operaciones de Mastercard en ambos países, y así como el posicionamiento de los pagos digitales, la inclusión financiera y social, y los productos y servicios. Bienvenidos a todos, un agrado tenerlos acá en este panel. Vamos a partir primero planteando 2 inquietudes que quisiera que cada uno de los panelistas fuera respondiendo, fuera comentando, para dar lugar a la conversación. En primer lugar, para que cada uno nos pueda comentar sus impresiones, hablemos de que la llegada de más mujeres a directorios y altos cargos parece estar ocurriendo, hablemos de Chile o el mundo, o a lo menos se está publicitando más. Y sin embargo, ante el escenario de pandemia, ¿esto sigue siendo una promesa de nuevas políticas de género al interior de las empresas? ¿O ya puede verse que estas están haciendo algo diferente que no hubieran hecho algo, por ejemplo, hace 5 o 10 años? Es decir, esta mayor presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones, directorios o incluso posiciones de poder en general, ¿está haciendo ya la diferencia? ¿Ya está generando mejores decisiones? ¿O sigue siendo todavía una promesa en opinión de ustedes? ¿Qué tal si partimos con Lucía Lamert? Bueno, muchas gracias, Víctor, a todos y todas por esta invitación, a los que nos escuchan también, a mis colegas acá en el panel. A ver, entiendo que tenemos poco tiempo, esta es una pregunta bien fundamental. Yo creo que hay avances, por supuesto, los avances tienen que ser reconocidos. Los avances son por cambio cultural e institucional de las empresas, pero también por una presión social muy significativa. Se abrieron espacios para que muchas mujeres se inscriban en listados para poder ser miembros de directorios. Hay organizaciones de la sociedad civil como Comunidad Mujer y otros que han estado permanentemente instalando la temática de la necesidad de mayor participación, pero reconozcamos que todavía la participación es bastante más baja que lo que son en otros países desarrollados, que lo que es en Estados Unidos. Y en ese sentido queda mucho por crecer, y espacios como este me parecen especialmente relevantes por eso, porque acá la necesidad es la necesidad de hacer un cambio cultural en cómo pensamos la inclusión de la mujer, desde dónde la pensamos y cuáles son sus beneficios. Específicamente lo que tú planteas, Víctor, ¿si ha tenido ya resultados? Por supuesto que sí. Digo, no es necesario tener un estudio cuantitativo para poder saber específicamente cómo mejora o no mejora. Toda la información de los estudios que se han realizado en otros contextos demuestran que la participación de la mujer en altos cargos de poder y a lo largo y ancho de la organización institucional genera una mirada distinta, complementaria a la que ha estado presente toda la vida, ¿cierto? Que es la mirada mucho más masculina. Y eso trae beneficios económicos, beneficios para la empresa, beneficios organizacionales y también beneficios para toda la sociedad, porque finalmente la participación de más mujeres en espacios de poder se convierte en una señal para otros espacios. Y acá creo que una de las cosas que tenemos que tener súper en claro es que esto no es una empresa en sí misma haciendo logros o cometiendo, digamos, avances, sino es la sociedad entera que tiene que ir avanzando hacia la mayor inclusión de la mujer hasta llegar a una situación de representación de la sociedad, ¿cierto? Las mujeres somos más de la mitad, pero por décadas decían, bueno, hablemos de minorías, mujeres, pueblos originarios, y en realidad la verdad es que no somos ninguna minoría. Y sin embargo, en muchos espacios sí hay muy pocas mujeres, y esto tiene que, especialmente desde el mundo de la empresa, tiene que impactar en las mujeres que participan en ciertas carreras universitarias, el espacio de becas y cuotas para ciertos niveles de poder, y el crecimiento y el desarrollo de estas mujeres
que además, y eso seguramente lo hablaremos después, muchas veces se puede generar por el apoyo de otras mujeres. Bien, muchísimas gracias, Lucía. Patricio, tú vienes de una organización que uno podría decir es bastante punta de lanza en la inclusión, no solamente de género, pero centrémonos en el género por ahora, en la equidad de género. ¿Qué resultados concretos, más allá, digamos, de la satisfacción ética, digamos, de tener mujeres incluidas en los puestos de toma de decisiones, crees tú que genera en concreto la inclusión? ¿Qué nos podrías decir si tú ves que la brecha entre lo que tú te toca vivir día a día en tu organización, para que nos cuentes un poco cómo funciona, y lo que se ve en general en el país y en el mundo, qué es lo que falta por hacer, y insisto, qué resultados concretos uno puede observar cuando uno toma políticas que efectivamente conducen a lo que menciona Lucía? Súper, muchas gracias, Víctor. Primero, yo creo que todos tienen una asociación de Mastercard como una empresa de tarjetas y un poco connotada en ese ámbito. Primero, señalar que en definitiva la diversidad y la inclusión para efectos nuestros es fundamental. La diversidad de género es uno de los factores, pero también estamos trabajando, como bien lo hemos podido comentar previamente, en una diversidad en el sentido mucho más amplio. Es fundamental para efectos nuestros. Somos una compañía tecnológica que desarrolla soluciones para la industria de pago, pero te ponemos en el centro de nuestro desarrollo al ser humano, y por lo tanto la inclusión es fundamental. Tenemos, a mi manera, que entender dos situaciones que son importantes. Por ejemplo, voy a citar un estudio McKinsey, donde señala que el 27% de las empresas que involucran mucho más diversidad e inclusión en sus decisiones tienen un futuro mucho más promisorio en el largo plazo. Pero también, por otra parte, hay que entender que la sociedad evoluciona muchísimo. La sociedad hoy día está mucho más informada. Los consumidores están mucho más empoderados. Nos cuestionan a las organizaciones por lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, sin duda no hay espacio para una inclusión. Esa es nuestra visión, en definitiva, de por qué la importancia de la inclusión. ¿Cuáles son los resultados concretos? Que tú tienes equipos que son mucho más integrados, se permite una diversidad de opinión, se permite de alguna manera generar una mirada mucho más holística a lo que es tradicional. Hoy día creo que el mundo está evolucionando a un esquema donde se requieren desarrollar y tener la sensibilidad en ciertos segmentos de toda la sociedad. Hoy día ya no es una segmentación tan específica, sino que tenemos que tener esa sensibilidad como industria en la cual participa la industria de medio pago, de recoger todas esas inquietudes. No lo vas a lograr teniendo solo hombres, teniendo solamente mujeres, sino que también tiene que existir diversidades en otros ámbitos que permitan tener y hacer un muy buen recogimiento o recoger adecuadamente todas esas tendencias para que se plasmen en lo que es nuestra visión de desarrollar soluciones para la industria de medio pago. Así que, insisto, la inclusión es parte de nuestro ADN, es parte de nuestra función y parte de nuestra sensibilidad para desarrollar, justamente como señalaba, funciones y servicios que tiendan a solucionar situaciones, no una mirada obligada, sino que una mirada mucho más holística. Perfecto, Patricio, muchas gracias. Macarena, ¿qué opinión te merece a ti precisamente el tema en cuanto a si, como menciona Patricio, esos resultados que efectivamente parecen ser tan concretos cuando realmente se toman las medidas y las políticas adecuadas, ya que tú estás en un contexto más gremial de empresas y de organizaciones, ¿sigue siendo promesa o efectivamente ya se empieza a notar? ¿Qué es lo que te ha tocado a ti ver? ¿Dónde están los principales gaps? ¿Dónde están las principales dificultades para hacer que esto se convierta más en una regla general, parte de la cultura, si se quiere, y no solamente, digamos, un instructivo que tienen que cumplir las empresas, digamos, si me permites la reducción del tema? Siempre hay un poco de todo, ¿cierto? Y en ese sentido se empieza a notar y en ese sentido también es una promesa. Yo lamento, eso sí, ya que en bastante medida siento que es una promesa bien incumplida aún. Y creo que parte de la razón por qué esta es una promesa muy incumplida aún es porque para que pueda esto tomar fuerza, se requiere una masa mayor de personas empujando por esto. Y sin perjuicio que las personas que están preocupadas de la
diversidad de género no son solamente las mujeres. El porcentaje, creo yo, de mujeres interesadas en el tema es sin duda, o más conscientes del tema, sin duda más alto. Y en ese sentido es importante llegar a una cantidad de mujeres en puestos de alta dirección importantes para que puedan empujar. Y ese es un poco el sentido del club del 30%, ¿cierto? La idea de que cuando ya hay 30% de mujeres, las cosas empiezan a cambiar. Y eso es algo que nosotros no vemos en nuestro país y no vemos en el mundo general. Y es por eso que los avances son más lentos. O sea, si estamos pensando, por ejemplo, en representación parlamentaria en el mundo en manos de mujeres, no alcanza el 30%. Ministerios en el mundo en manos de mujeres apenas superan un poco el 20%. En el caso de Chile, escaños en manos de mujeres, escaños parlamentarios me refiero, tampoco llegan al 30%. ¿Ya? Y eso que hay reglamentación, ¿cierto?, para atender a la paridad de género, pero todavía no lo hemos logrado. ¿Para qué decir, digamos, en temas de directorio, que es aún mucho más bajo? Entonces, claro, yo creo que necesitamos hacer un esfuerzo muy grande para aumentar a las mujeres en los altos cargos de dirección, y creo que eso va a traer un cambio significativo. Esto sin perjuicio de que hay cosas que sirven, y cuando decimos cumplir el checklist, digamos, y suena así como divertido, como que quedara solo en el papel, yo creo que tener ese checklist es importante. Es importante porque si existen personas comprometidas con la diversidad de género y existen mediciones, y después a cada fin de año se exige ¿ya? Y se hace accountable a los líderes de organizaciones por haber cumplido estas metas, bueno, esos cambios van a empezar a suceder. Y en ese sentido es que creo que es importante tener estas medidas, creo que es importante medir, creo que es importante celebrar la llegada de mujeres, creo que es importante relevarlas, porque eso genera el entusiasmo. O sea, yo veo cambios grandes y muy significativos desde que nosotros, por ejemplo, en Iguay estamos midiendo y celebrando esto. El año pasado, 80 de nuestras promociones a socios fueron mujeres, y obviamente eso no arregla completamente nuestra situación. Estamos todavía bastante lejos de la paridad a nivel de alta dirección, pero sí lo va mejorando, y mejorando rápidamente, mucho más que el ritmo del mundo, y eso nos va a permitir, digamos, ir tirando después otras cosas. Entonces creo que faltan mujeres en la alta dirección, y para eso hay que tener más normas que propendan a eso, y para eso hay que tener conciencia, hay que tener líderes que se jueguen por esto. Entonces, de lo que vamos escuchando, claramente el tema de la equidad de género dentro de distintas organizaciones puede ser no solamente un tema de justicia, es decir, no tenerla equivale también a asumir una serie de costos de oportunidad que no solamente se traducen en lo que afecta directamente a las mujeres, sino a la organización en general. Janet, ¿qué ves tú que en el fondo la ausencia de estas políticas, ya vamos a discutir si es que deberían ser normadas o autorreguladas, pero el hecho que en una sociedad como la chilena todavía tengamos estos niveles bajos de participación, más allá de la injusticia que representa, por supuesto, y el potencial desaprovechado en las mujeres que deberían estar ahí no están, ¿qué otros costos, efectos ves tú que eso genera nocivos, digamos, para el buen funcionamiento de las organizaciones y de la economía en general? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, y me sumo a lo que se dijo antes. En realidad, cuando se habla de diversidad, siempre se habla de diversidad e integración en conjunto, porque se entiende que ambos conceptos tienen que venir en conjuntos para tener un efecto positivo en la empresa. Hay estudios que muestran que empresas con demasiado poca diversidad
son menos rentables que las que tienen diversidad e integración, las dos cosas en conjunto, pero también empresas con una excesiva diversidad, cuando esta no se integra, tampoco son tan rentables. Entonces, no es un trabajo sencillo, es un trabajo muy arduo integrar desde el liderazgo de la empresa la diversidad a lo largo de la jerarquía en los distintos niveles de la empresa. Y en realidad cuando hoy día uno está frente a gerentes o directores que preguntan, pero ¿cuáles son los beneficios? Nosotros no discriminamos a nadie, que venga el más preparado. Los beneficios están estudiados desde décadas y hay estudios, Peterson Institute con EY, McKinsey, Morgan Stanley, Deloitte, de verdad hay decenas de estudios que muestran que empresas con más diversidad e integración tienen más ingresos por innovación, son más innovadores, son más resilientes, pueden tener mayor EBITDA. En fin, ya no hay que preguntar si esto es bueno o no, sino el que pregunta cuán bueno es o si es bueno, en realidad o no se informó o no quiere avanzar. Entonces, volviendo a Chile, en realidad cuando uno ve los avances que hemos tenido en nuestro país en diversidad en el plano ahora empresarial, me sumo a lo que se escuchó antes, sigue siendo una promesa y eso es algo que cansa de alguna manera, porque cuando todos los años vamos hablando de diversidad y de diversidad parece como una ópera que se va repitiendo y que se va repitiendo y que nunca termina, y que parece ser más marketing que una política con objetivos reales. A nivel de las empresas listadas, Chile está atrasado incluso a nivel de la región, han habido avances, como dijo Lucía también, pero sumamente tímidos. Y cuando hablamos de diversidad, lo que quizás más debería preocuparnos ahora es que hablamos sin metas. La Macarena mencionó que necesitamos también objetivos, metas, y cuando vemos, por ejemplo, la última herramienta que se lanzó, este Consejo de Diversidad entre el Ministerio de la Mujer, la Bolsa, la CPC, con algunos headhunters en conjunto, para decir que ahora tenemos este pool de mujeres con sus currículums, pero tenemos que acercarlo a los controladores de la empresa. Debo decir que esto sin metas, de nuevo, va a ser un marketing que suena bonito, pero que quizá nos ayuda de nuevo a mantener el status quo en vez de crear presión para avanzar. Y por último, esta pregunta, ya, pero si fuera bueno para la empresa de avanzar, dele espacio a la autorregulación para que avancen, porque si es bueno para la empresa, van a hacerlo. Debo decir que especialmente en el mercado de Chile, vemos empresas con muy poca diversidad en sus directorios, aun cuando esto no es rentable, pero vemos que esta poca diversidad existe porque la diversidad es especialmente incómodo cuando uno se mueve en espacios de negocios más bien protegidos. Y vemos que efectivamente hay muchas de las empresas grandes que hoy día son rentables sin suficientes niveles de diversidad por posiciones dominantes en sus mercados. Y ahí la pregunta que tú ya levantaste antes, que vamos a hablar en futuro de esta sesión, regulación, autorregulación, es muy importante de profundizar, porque si la autorregulación no muestra avances, efectivamente tenemos que llegar a términos de regulación mucho más claros, y eso ya adelanto ha sido el mensaje de Alemania, que a inicio de 2021 decidió avanzar con aún más cuotas para empresas a nivel de sus directorios, empresas listadas, porque sin cuotas no hubo avances vía autorregulación. Gracias, Janet. Y ya que tocamos el tema de la autorregulación, déjame enmarcarlo en la segunda temática que les quería plantear a los panelistas. Para algunos, ¿cierto? Y en este contexto que estamos conversando, la lucha por la igualdad de género en realidad no es más que una expresión de una lucha más grande, que es por la igualdad de oportunidades. Esa es la opinión de algunos. Entonces, en ese sentido, es una organización, como una empresa o cualquier otra corporación,
adopta medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, uno podría decir que tiene ganada la batalla. Por ejemplo, es algo que le debería preocupar a una empresa. El hecho que, por ejemplo, el 38% de los hombres destina 0 horas semanales a tareas domésticas, el 57% 0 horas al cuidado de niños y el 71% 0 horas al apoyo escolar de sus hijos. Este es un estudio que se llama Radiografía del Hombre Cero, de la Universidad Católica. Entonces, hay un dilema acá, porque en el sentido, una empresa, por ejemplo, podría decir que le proporciona igualdad de oportunidades a hombres y mujeres por igual. Y sin embargo, en casa tenemos datos como los que acabo de mencionar, que obviamente afectan las condiciones en las cuales esas mismas mujeres compiten, ¿cierto? O se desarrollan dentro de la organización. Entonces, ese tema que se podría decir en primera instancia es un tema privado, es un tema interno, digamos, del hogar. ¿Debería preocuparle a una empresa? Y la segunda pregunta sobre eso, ¿esa preocupación debería ser autorregulada, debería quedar digamos, al criterio de cada asociación, o bien es algo que debería ser preocupación de la regulación del Estado, por así, donde el Estado tenga algún tipo de rol? Lucía, ¿qué opinas al respecto de ese punto? Creo que una de las grandes herramientas para justificar el machismo y el patriarcado ha sido esta división entre lo público y lo privado. Esta división entre, bueno, si la pareja decide que la mujer hace todo y el hombre ve la tele o ve el partido de fútbol el domingo, es una decisión individual. Y creo que ahí hay un problema fundamental, porque en definitiva sí se pueden tomar medidas. Por ejemplo, si el descanso parental para hombres cuando tienen hijos fuera obligatorio y estuvieran en la casa, habría mucho menos explicaciones para justificar no estar. Obviamente tú no puedes poner una política que obligue a participar dentro de la casa en ciertas labores, pero cuando tú generas los mecanismos para que se reconozca que ciertas labores no son labores femeninas, ¿cierto? Uno no está destinado a estar a cargo de todo en la casa y además de los hijos y además de todo el tema de los cuidados. La empresa y la sociedad puede hacer mucho. Yo creo que ahí hay enormes cantidades de iniciativas que pueden ayudar. Desde, efectivamente, por ejemplo, en Chile se dio la oportunidad para que los hombres tomen días. Cuando nacen los niños, poquísimos hombres toman días. Y ese es un problema que demuestra la sociedad en la que estamos. Yo creo que efectivamente la empresa y las personas que están en lugares de poder tienen un espacio importante para mostrar un camino a seguir, pero ese camino a seguir no se va a lograr solo. El poder nunca se entrega, y estamos hablando acá de una situación de poder, donde por muchos años, digamos, los hombres han tenido una capacidad de estar en los lugares de poder sin necesariamente compartirlo. Y ahora, para cuando uno dice, tanto en el hogar como en las empresas, como en el sector político, lo mencionaba Macarena, tal vez uno de los lugares donde peor está la representación de las mujeres es en el mundo político. Ahí no se puede avanzar por la buena onda o por el reconocimiento de la diversidad, porque estoy de acuerdo con lo que dice Janet, al final del día es un marketing. Entonces tú necesitas iniciativas de empresa, necesitas iniciativas sociales, necesitas capacitación y entrenamiento en los colegios, donde al final del día es donde te enseñan que las niñas están sentadas haciendo ciertas tareas y los hombres otras, donde se instala la percepción y la realidad del estereotipo de género. Y ahí también me parece importante, en el marco de la pandemia, y solo lo dejo porque creo que es una discusión gigante, la feminización de ciertas labores. Mira, 3 de cada 4 personas que están en la primera línea de la salud, de la limpieza, que están enfrentando los temas de las pandemias, son mujeres, con unos trabajos excesivos, con la pobreza del tiempo hoy día como indicador. Entonces creo que no podemos dejar este tema, que es un tema estructural de nuestra sociedad, para la buena onda o para la autorregulación, sino que tenemos que tener políticas mucho más claras, con indicadores mucho más eficientes, y eso generar un cambio, digamos, estructural en la sociedad. Chile era un país que tenía bajísimos niveles de participación de mujeres en el mundo laboral, más aún en los sectores altos, y eso ha retrocedido casi una década en estos días, ¿no? Patricio, en ese mismo contexto,
¿hasta dónde tiene que hacerse cargo una empresa de esa situación más general? Porque una cosa, como decía al principio, es otorgar igualdad de oportunidades, pero ¿qué pasa con ese mindset cultural? ¿Qué pasa con esa cosa que está en el disco duro, por así decirlo, de entender que ciertas labores son femeninas? ¿Cómo se combate eso dentro de una empresa más allá de la igualdad formal, por así decirlo? ¿Qué se puede hacer? Así, digamos, en el día a día. Porque una cosa son las grandes políticas públicas, ¿cierto?, que mencionaba Lucía, en el sentido de grandes decisiones que se tomen a nivel país para combatirlo. Pero ¿qué puede hacer una organización para combatir ese mindset, esa tara, digamos, cultural con la que muchas veces arrastramos todos? Súper, me siento muy identificado con varios de los temas que planteó Lucía. Nosotros como Mastercard, primero para contextualizar, en nuestra oficina las mujeres representan más del 40% de nuestra planilla de colaboradores, y en los cargos ejecutivos son mayoría en el liderazgo de nuestra oficina. Por lo tanto, creo que podemos hablar un poco de la experiencia de lo que hemos desarrollado como Mastercard. Eso es lo primero. Segundo, creo que no basta con una declaración. Los líderes tienen que asumir una responsabilidad de permear esta visión a lo largo de la organización, creando las oportunidades para que la gente se desarrolle. Por ejemplo, voy a citar algunas situaciones bastante puntuales, están muy en la línea de lo que señalaba Lucía. Primero, nosotros tenemos agrupaciones dentro de Mastercard, como son el Women Leadership Network, que lo que pretende que es una agrupación de mujeres que están trabajando a nivel de toda la organización, a nivel de todo el mundo, trayendo las mejores prácticas, trayendo vocería externa a Mastercard para que de alguna manera las mujeres vayan viendo la forma de hacer su desarrollo de carrera. También trabajan mucho en la línea de cómo van contribuyendo para que las mujeres en la organización puedan ir viendo todas las opciones de desarrollo integral. Otro frente importante, creo que, y lo señalaba Lucía, nosotros tenemos una agrupación o una iniciativa que llamamos Girl for Tech, que yo creo que tenemos una responsabilidad hacia el futuro. Esa Girl for Tech lo que plantea es específicamente tomar las niñas entre los 7 y los 16 años y ponerlas en conocimiento de las tecnologías para que el día de mañana, cuando tengan que decidir las carreras del futuro, estén debidamente preparadas y en igualdad de condiciones. No existe ese sesgo que los temas tecnológicos estén asociados a los hombres. Es un segundo frente de trabajo. El tercero, también tenemos que dar espacio a los jóvenes. Esta empresa no puede ser, por más que yo como líder sea etariamente el mayor, por ejemplo, tengo que tener de alguna manera la flexibilidad como líder de dar los espacios para que los jóvenes puedan opinar y puedan desarrollarse. Tenemos una iniciativa que se llama YoPros, donde justamente desde una iniciativa mucho más despejada queremos que estos jóvenes nos ayuden a tener una mirada bastante más holística, como lo que señalaba, y no mirarnos el ombligo y aprender que este mundo está cambiando de una manera mucho más rápida. En definitiva, y por último, para mí uno de los temas más relevantes, y que no basta, insisto, no nos sentimos muy cómodos con un tema de cuotas. Creo que las empresas tienen que asumir este rol, y estoy de acuerdo con Janet y con Lucía, y como lo señalaba Macarena, aquí tiene que haber un compromiso a la alta dirección de la compañía en empujar de una manera real. Compromiso, oye, ok, vamos, tenemos tal porcentaje de participación de mujeres, tenemos que hacer los procesos de selecciones que no sean mandatorios, pero sí que de alguna manera se propicie a lo menos igualdad de participación entre hombres y mujeres, con igualdad de expertise, con igualdad de conocimiento, educación, para efecto que la selección sea muy transparente y ambos puedan de alguna manera participar en forma adecuada, porque si no puede pasar una cuestión más forzada que al fin y al cabo no va a dar el beneficio que se espera. Por último, y cuando hablamos de la diversificación en el sentido más amplio, hoy día tenemos un grupo de personas que está trabajando en la diversidad, llevándola a un tema mucho mayor. ¿Cómo manejamos una diversidad cognitiva, relacional, física, de valores, social y ocupacional? Que eso permite generar un ambiente de trabajo que de alguna manera tenga esas sensibilidades, que no todos tenemos la misma forma de ser, la misma forma de pensar, y tenemos que tener la capacidad los líderes de dar ese espacio para que la gente se desarrolle, se pueda desenvolver, y lo que resulta al final de este trabajo entre no tan solo hombres y mujeres, sino que personas que piensan de una manera distinta, de los frutos necesarios. Hay una fuerte responsabilidad de los líderes, pero concuerdo que se tienen que plantear metas bastante concretas y que se vayan desarrollando y ejecutando en un plazo razonable. Gracias, Patricio. Macarena, tú que estás en una posición de liderazgo más gremial, digamos, más que asocia
agrupa un conjunto de empresas y industrias en Chile. Patricio mencionó varias iniciativas súper específicas que se están tomando, que él conoce que se han tomado, ¿cierto? Y que no me cabe duda han rendido o van a rendir frutos enormes. Y Janet, por su parte, y Lucía subrayaron el hecho que sin una meta concreta, alcanzar, esto va a ser finalmente música, si no hay una accountability y esto lo podamos, y podamos hacer que quienes toman decisiones rindan cuenta. Ya desde un punto de vista más de la perspectiva de las empresas en Chile en general, ¿cuáles crees tú que serían metas concretas razonables que como país deberíamos ser capaces de alcanzar? Y te pregunto tanto desde el punto de vista de las organizaciones empresariales como a lo mejor también desde el punto de vista político, considerando, digamos, el estado del arte que tenemos, considerando que viene una convención constituyente que va a ser paritaria. ¿Qué sería lo razonable de poder alcanzar en el corto plazo? Para ponerle así, aterrizarlo bien a lo que tenemos que hacer, al todo que tenemos que hacer para ir mejorando la situación hoy. A ver, yo creo que hay varias cosas que las empresas podemos y debemos hacer. Si pensamos primero en la participación de las mujeres en el mundo laboral, hoy día menos mujeres están en el mundo laboral que hombres, o sea, 47% mujeres en edad de trabajar están en el mundo laboral, 74% los hombres. Entonces, evidentemente, incluso aunque uno, ¿cierto?, no haga ninguna clase de discriminación, naturalmente cuando se intenten reclutar posiciones en las que no sea una posición en la que naturalmente esté más poblada, digamos, por un género que por otro, lo que va a pasar es que van a llegar más postulantes hombres que mujeres. Yo creo que las empresas nos tenemos que preocupar de que los grupos finales de selección entre los que se elija haya paridad entre hombres y mujeres. Creo que cuando los ejecutivos estamos proveyendo empresas de alta dirección pública, digamos, y el headhunter nos trae solo hombres, creo que tenemos que pedirle que en la terna nos incluyan mujeres. Creo que necesitamos preocuparnos, en definitiva, de que el reclutamiento sea realmente paritario. Y en eso entiendo que hay mercados en los que debe ser más difícil, pero por regla general ahí no creo que necesitemos realmente, entre comillas, progreso. Creo que necesitamos arreglarlo inmediatamente. O sea, puede ser que la paridad al interior de la empresa se demore en llegar, pero si no tenemos paridad, al menos, al tiempo de reclutar, esto no lo vamos a lograr. Y esto significa que puede ser que tengamos en algunas empresas que contratar más mujeres que hombres para lograr empezar a balancear. Esto es un trabajo que se tiene que hacer consciente, aquí tiene que haber discriminación positiva. Particularmente que hay que pensar que si un 88% de las mujeres que no tienen trabajo no está buscando empleo, ¿ya? Y bueno, porque también en esto de la pandemia han perdido más trabajo que los hombres y están dedicadas al cuidado del hogar, si no hacemos un esfuerzo decidido, particular, consciente, dirigido, no vamos a lograr esto. Entonces, eso es una parte. Y en la segunda parte yo creo que tiene que ver con el ambiente y la educación dentro de la empresa. O sea, necesitamos nosotros en la empresa generar grupos, generar ambientes, generar comunicaciones que propendan a que haya más conciencia de la igual repartición de las cargas al interior del hogar. Esto efectivamente es más fácil cuando hombres y mujeres trabajan, porque si en una familia solamente trabaja la pareja hombre de la casa, evidentemente que las labores del hogar van a quedar en manos de la mujer, y eso es relativamente razonable o en mayor medida, porque la labor de proveer económicamente a la familia está entera en manos del hombre. Pero si ambas labores se dividen, las cosas tienden a repartirse más. Y ahí yo creo que tenemos que generar conciencia entre nuestros colaboradores, tener grupos de afinidad, hacer difusión. ¿Por qué? Porque estas personas jóvenes de nuestras organizaciones, que son los padres de hoy, son los que tienen que cambiar las cosas para partir, digamos. O sea, si nosotros como padres o los que son padres de niños jóvenes siguen regalándole muñecas a las niñas y autitos a los niños y a las niñas cosas de cocina y a los niños experimentos científicos, etcétera, esto no va a mejorar, digamos, porque seguimos propendiendo, ¿cierto?, a los mismos esquemas. Necesitamos cambiar eso, necesitamos que haya una mayor colaboración entre hombre y mujer en la casa y en las labores de la casa. Y eso es lo que yo veo que está pasando con las generaciones jóvenes
de personas en que los dos trabajan. No sé si es perfecto, pero uno ve que está aumentando. Muy distinto a lo que está pasando en el mundo con las niñas, ¿ya? Y eso yo creo que es un problema de los padres de esas niñas, y en ese sentido tenemos que propender en nuestras empresas a generar un ambiente que ayude a educar mejor. Si uno ve los datos de la UNICEF, sostienen que las mujeres, las niñas, destinan 30% más que los niños a labores de la casa. Y eso se intensifica al llegar a la adolescencia. Entonces, esto está augurando un mal futuro si nosotros no hacemos algo. Y nosotros, las empresas, podemos hacer algo a la hora de concientizar a nuestra población joven sobre qué es lo correcto, cómo se deben dividir las labores, y esta influencia, estas conversaciones, yo creo que generan una diferencia que pueden ayudar a generar cambios culturales. Gracias, Macarena. Janet, Macarena se acaba de referir a algunas políticas concretas al interior de las empresas que se pueden tomar en materia de contratación, en materia y en general a temas de educación. Tú tienes mucha experiencia, además, con gobiernos corporativos. En el fondo, lo que te quiero preguntar es, y antes de pasar a las preguntas del público, que ya nos están llegando algunas, ¿qué se puede hacer o qué se debería hacer a nivel de gobiernos corporativos como medidas concretas? Macarena mencionó y Patricio ha mencionado varias metas, ¿cierto? Y iniciativas que sin duda es necesario ir implementando. Pero donde hay una brecha también súper importante, donde a lo mejor incluso, dado que en general en gobiernos corporativos no están estas generaciones jóvenes que menciona Macarena, donde la cosa empieza a cambiar, ¿cuál sería digamos, el to-do en gobiernos corporativos? Esto debería ser top-down, debería ser una tarea evidente del directorio de una empresa, y si el directorio de una empresa tiene poca diversidad, normalmente le va a costar entender la falta de diversidad en la empresa también, o la diversidad de voces alrededor de la empresa que interpelan la empresa, que tienen expectativa en la empresa. Entonces, por eso, estratégicamente, preguntarnos cuáles son metas a nivel del directorio de la empresa es sumamente importante. Y ahí quiero destacar como mecanismo lo que Alemania hizo, no en materia de diversidad. Ahí simplemente ahora vimos un avance en la regulación. A propósito, en Europa hay 10 países que ya tienen cuotas para empresas, cuotas de género, pero como mecanismo encontré muy interesante Alemania frente a la debida diligencia en materia de derechos humanos. En esta materia le dieron a los gremios empresariales, a las empresas en Alemania, un plazo de 2 años para avanzar concretamente con resultados medibles, y le dijeron, si no hay resultados después de 2 años, va a haber una regulación. Bueno, algunos pocos meses atrás, el gobierno de Alemania dijo que los avances de las empresas han sido insuficientes en materia de autorregulación, razón por la cual se va a avanzar en regulación. Este mecanismo lo quería destacar porque se podría hacer la analogía con la diversidad y darle un plazo a las empresas concreto para que a nivel del board, del directorio, avancen. Y si a este nivel vamos a tener diversidad, va a ser mucho más fácil que las empresas implementen planes explícitos de diversidad e inclusión. Y ahí quiero mencionar algo muy interesante que escuché entre las líneas de parte de Víctor, cuando mencionó la riqueza de la inteligencia colectiva, de distintas posiciones que aportan a la visión, a la operación de la empresa. La matemática en eso es distinto. Un ejemplo concreto, si uno tiene que contratar una persona concreta, Macarena dice, tengamos cuidado de tener paridad en las ternas.
eso es muy importante, pero adicionalmente hay que considerar que la diversidad en sí mismo es un objetivo que aporta. Si uno tiene un equipo con 9 hombres y tiene que contratar una persona más, aunque la mujer que está en la terna podría quizá estar levemente inferior en expertise, en conocimiento, etcétera, que el hombre en la terna, 9 hombres más una mujer en su inteligencia colectiva son mucho más avanzados que 10 hombres. Y esos son estudios, por ejemplo, que publicó Harvard Business Review, que son sumamente interesantes porque deberían cambiar cómo uno ve la diversidad, porque no es que da lo mismo a quién uno contrata, si fuera hombre o mujer, sino la diversidad es un objetivo per se, pero que evidentemente hay que integrar después. Y quiero mencionar, por mi paso por la Bolsa de Santiago, otro mensaje, que esta diversidad es muy importante integrar también en el mundo de los inversionistas. Normalmente uno mira más las empresas listadas, las grandes empresas, pero el inversionista hoy día tiene un rol cada vez más importante en exigirles a las empresas también ciertos estándares en materia social, medioambiental, gobernanza, pero vemos que en realidad los inversionistas tienen menos diversidad aún que las empresas. Es un mundo aún más masculino, quizá relacionado con que es un mundo donde se trata mucho de dinero, de poder, que atrae perfiles quizá más narcisistas que, según los estudios, se dan más en hombres que en mujeres, pero este mundo del inversionista también tiene que tener cuotas y tiene que avanzar, y si las cuotas que se autoimponen vía regulación no muestran resultados, yo soy favorable de avanzar como Alemania lo hizo con regulación. Y dado que tenemos acá el lujo de conversar con la Macarena, igual quería mencionar el rol de los gremios en este paso, porque en algún momento cuando un gremio tome en serio la diversidad, podría perfectamente exigirle un plazo para el cual sus miembros deberían tener un mínimo diversidad, siendo ello condición por mantenerse en el gremio. Vemos que un gremio gigante como el International Council on Mining and Metals ya hizo esta exigencia para la debida diligencia en derechos humanos, y perfectamente podrían haber gremios cuando toman esto en serio que van a exigir cuotas mínimas a sus miembros. Gracias, Janet. El tema entronca directo con una pregunta que nos llegó del público. Ahí ustedes me dicen quién quisiera contestarla. Que tiene que ver con una de las medidas que siempre está en boga, que es el sistema de cuotas de género. ¿Cuál es su opinión sobre ellas y si creen que se cumplen con el objetivo que tiene? ¿Para quién es la pregunta, Víctor? Para el que quiera contestarla. A ver, Lucía, cuéntanos tú que te veo entusiasmada con la pregunta. No, bueno, yo creo que todas hemos sido claras acá en decir que tienen que ver cuotas, porque la autorregulación no está funcionando, porque en definitiva también tenemos que entender que el tema de la inclusión de la mujer es un tema que se está dando a contrapelo de otro modelo, que era el modelo donde la mujer estaba como guardada para el mundo de lo privado. Lo que sí creo es que esta inclusión y esta diversidad no solamente tiene que ser, hoy día está el primer paso de que sean mujeres, pero también tiene que haber una diversidad de orígenes. Uno de los problemas principales, ¿de qué te sirve tener toda gente? No solamente son, como decía Janet, 9 hombres y una mujer. Todos estudiaron en el mismo colegio, todos estudiaron en la misma universidad, todos hicieron el máster en negocios en la misma universidad y tienen casi como que son parientes. Entonces, la pregunta es, en el Chile que estamos viviendo, que es un Chile mucho más diverso, mucho más abierto a decir cosas, ¿cómo entendemos ese Chile si los 10 que están tomando decisiones vienen casi exactamente los mismos metros cuadrados? Y creo que una de las tareas que tienen que hacer en el tema del recruitment, en el tema del headhunting, no es solamente pensar en la formación, el punto de que, bueno, estudió en Ivy League, etcétera, sino también tiene que pensar en cómo las personas, las mujeres específicamente, que vienen de diferentes orígenes, que tal vez estudiaron en regiones
que hay que ponerle interseccionalidad al tema de la diversidad. Y por eso me refiero a muchas otras variables que vienen acompañadas a los temas de mujer. Y creo, para la respuesta específica, sí creo en la cuota, sí creo en la discriminación positiva. Creo que no hay forma de avanzar de otra forma. Si uno mira, yo estoy en un Consejo Asesor de Naciones Unidas del Secretario General. Y cuando llegó, se encontró que casi el 80% de los cargos directivos de Naciones Unidas eran hombres. Y dijo, bueno, vamos a tener que ir a 50 y 50. Eso ha significado que por 2 años solo se han contratado mujeres. Y esto ha generado, por supuesto, un montón de hombres que estaban convencidos que iban a llegar a cargos directivos muy rápido, un problema, pero al final del día es un mejor entendimiento del mundo. Entonces, para los cargos que se abren, uno empieza a saber que se presentan más mujeres, mujeres que previamente no se habrían presentado porque probablemente hubieran pensado que no tenían ni una oportunidad de competir. Y creo que las cuotas para un proceso inicial son súper necesarias. Súper. Quizás opinar, y yo creo que tanto EY como Mastercard participamos en una organización que es el Club del 30%, y hay una meta concreta. Al 2025 tenemos que llegar a un 30% de participación de las mujeres en alta dirección. Eso es un hecho concreto. Yo coincido con, como lo mencionaba Janet también, nosotros como líderes de empresas tenemos que de alguna manera generar esa posibilidad de que cuando los procesos de reclutamiento haya participación equitativa y que se mire bajo una perspectiva de igualdad de condiciones para poder definir y ir creando este escenario que hoy por hoy, como lo señalaba, en Chile tenemos una alta participación de ejecutivos mujeres. Entonces, por lo tanto, es fundamental el cuoteo en términos de que las empresas se lo impongan, más que un cuoteo de definitiva. Yo creo que ahí hay una labor de gremio, Macarena, más allá del club del 30%, yo creo que también sería bueno que existiera un compromiso un poquito mayor de empresas más locales. Yo creo que este tema de diversidad e inclusión lo tenemos muchas empresas de afuera, digamos, en el ADN, que ustedes también son empresas transnacionales, pero también hay que buscar la forma, los mecanismos a través de los cuales empresas locales cambien su mindset, como bien se señalaba anteriormente, y tengamos un compromiso concreto. Sí, siguiendo lo que decía Patricio, Víctor, yo creo que es importante efectivamente que hayan cuotas, que hayan metas, en definitiva. Y creo que esas metas pueden venir impuestas de diferentes fuentes. Y creo que tiene sentido que así sea, a veces en diferentes tipos de organizaciones. Creo que el mundo público es distinto que el privado, que el mundo gremial, pero ya sea que las cuotas o las metas estén establecidas por ley, ya sea que se propenda a ella a través de organizaciones interempresas, o ya sea que las empresas se las autoimpongan, creo que es bueno que sean desafiantes y que haya consecuencias si es que esas no se cumplen. Creo que esas son las dos características fundamentales que tienen que existir, digamos. Tienen que haber metas, tiene que haber consecuencias si eso no se cumple. Porque de no ser así, vamos a seguir, digamos, con este progreso lentísimo que no nos está llevando muy rápido a progresar, ¿cierto? Y que muestra los niveles de participación que estamos viendo hoy día, en que la paridad no se va a lograr en más de 100 años, digamos, si es que vamos avanzando a este paso. Entonces, 125, el último estudio. Entonces, necesitamos ya que haya metas, que las metas sean desafiantes y que haya consecuencias si las metas no se cumplen. Como ya estamos llegando al final, quiero plantearles una segunda pregunta del público, que lo encuentro muy interesante porque es un enfoque bien distinto. Alguien pregunta, ¿cómo yo, digamos, la persona, el trabajador, el colaborador, podría impulsar políticas de género en mi compañía sin tener un alto cargo jerárquico? En definitiva, ¿qué creen ustedes que podría ser una persona común y corriente, digámoslo así, que no está en posiciones de poder para dentro de una organización impulsar un cambio? Janet, ¿qué crees tú? Más que de lo que creo o no creo, los estudios muestran que las empresas no avanzan cuando no hay una política explícita pro diversidad, ya incluyendo diversidad de origen, de género, de nacionalidades, cuando no hay una política explícita, escrita,
de diversidad y cómo integrar esta diversidad de forma constructiva, porque se crean conflictos con la diversidad. Si esto no está por escrito, si los canales no están definidos, si esto no está impulsado desde el gerente general y vía todos los gerentes, es muy difícil avanzar. Lo que una persona en una empresa puede hacer es promover esto en la empresa para que el gerente general vaya instalando, vaya proponiendo al directorio, vaya implementando eso en la empresa, pero sin políticas explícitas es muy difícil avanzar porque es un arduo trabajo integrar la diversidad, porque la diversidad lleva a opiniones divergentes y sabemos muy bien que en Chile a veces la cultura es... no acompaña la diversidad, decirlo así, sino son pasos que hay que acompañar con herramientas bien pensadas para que la diversidad que uno va introduciendo no se convierte en una especie de canibalismo de las ideas, donde el uno choca con el otro cuando no se integra esta diversidad. Por eso tiene que ser algo formal. Y si puedo tomar lo de Janet, Víctor, estoy de acuerdo y creo que lo que es importante que todos sientan que pueden contribuir a eso desde su rol. Probablemente en algunas empresas será más difícil que en otras, pero mi experiencia, al menos en EY, es que la gerencia general ha tomado propuestas provenientes de las más diversas áreas, de los más diversos cargos, cuando son propuestas en beneficio de la firma. Y así me puedo acordar propuestas en favor del medio ambiente, desechando vasos plásticos, que la hizo un grupo de personas muy jóvenes de la firma, después propuestas incluyendo regulación y videos y todo lo demás, sobre cambio en la vestimenta con que íbamos a trabajar, también propuesto por gente de la firma, todas cosas que al venir propuestas, bien trabajadas, fueron adoptadas, las adoptamos en la administración. Entonces siento que las personas que tengan esta inquietud pueden hacer estas propuestas y la administración puede tomar estas propuestas. O sea, te lo planteo así, nada nos hace más felices que cuando con toda la cantidad de trabajo que hay, todos los to-dos que hay por hacer, nada nos hace más felices que cuando algo viene bien hecho, bien trabajado, y nosotros podemos adoptarlo y la gente se puede sentir orgullosa de que eso haya venido de ellos. Sí, yo, Víctor, solo quisiera decir una cosa, que tampoco uno puede disociar el mundo de la empresa o el mundo laboral del mundo diario, de la vida cotidiana, y hay millones de cosas que uno puede hacer, ¿cierto? Desde dividir las labores en la casa de forma equitativa, desde mostrar con el ejemplo a los hijos e hijas que los dos pueden realizar todo tipo de labores, desde colaborar en las tareas del cuidado, desde generar espacios en los colegios para discutir estas temáticas, desde reconocer con los vecinos que hay tareas que se pueden hacer en común. O sea, una de las cosas que me parece muy importante es que no hay que dividir como qué hago para que las mujeres tengan rol en el trabajo, pero después llego a mi casa y la cosa continúa igual. Porque esas mujeres que están en la casa después tienen que ir al trabajo, o no van al trabajo porque se sienten obligadas a este rol distinto. Y creo que en definitiva las nuevas generaciones nos van a mostrar, y de acuerdo con lo que han dicho todos mis colegas, las nuevas generaciones nos van a mostrar que hay una forma distinta de desarrollarse en común, y el gran desafío es cómo esa forma distinta también involucra no solamente la división trabajo-familia o trabajo privado y público, sino una forma de entendernos entre todos distinta en los dos ámbitos. Y Víctor, quizás para resumir, yo creo que... nos queda un minutito. Ya, un minuto. Yo creo que no es un esfuerzo individual de una persona. Aquí tiene que ser un tema top-down, si no existe el compromiso, de alguna manera la ejecución y los espacios para que la diversidad se desarrolle en sexo, en diversidad de género, en nacionalidades. Nosotros afortunadamente tenemos más de 6 nacionalidades en nuestra oficina y eso enriquece el diálogo, facilita de alguna manera la creatividad, que de alguna manera se efectúe una visión un poquito más amplia.
Y por lo tanto creo que si no hay ese compromiso real de la organización, de los líderes de las organizaciones, va a ser muy difícil que algo que esté en un papel se termine ejecutando con planes concretos de evolución. Así que, por último, agradecer a Macarena, a Víctor, a Iguay por esta invitación. Es un tema que nos motiva, nos fascina, nos conmueve y de alguna manera nos empuja a seguir impulsando la diversidad en nuestra organización, pero también llevarla mucho más allá, como lo llevamos a nuestra categoría de industria y a la sociedad. Así que, Macarena, Víctor, muchas gracias. No, gracias a ti, Patricio. Desgraciadamente nos pilló el tiempo. Este es un tema inabarcable. Podríamos estar horas. Quedaron, por desgracia, y pido disculpas a quienes enviaron sus preguntas. No las pudimos reproducir todas. Pero finalmente, ya en la hora, quisiera agradecerle a todos los panelistas, Macarena, Patricio, Janet, Lucía, por haber aceptado esta invitación, a todos los quienes están viendo o escuchando esta transmisión. Yo personalmente ha sido tremendamente interesante y un privilegio estar con ustedes. Así que muchísimas gracias y esperemos que podamos seguir haciendo actividades como esta para seguir conversando estos temas que son esenciales para el buen convivir finalmente de las personas, especialmente en un escenario de pandemia. Muchísimas gracias y que tengan un excelente resto del día. Gracias a ustedes. Muchas gracias también. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.